Dinastías. Tokugawa Ieyasu, el shogunato Tokugawa. Cuando se puso el sol sobre la batalla de Sekigahara el 21 de octubre de 1600, Tokugawa Ieyasu emergió victorioso como el señor de la guerra dominante de todo Japón. Fue la batalla más grande que había conocido el país y dejaría su huella en la historia japonesa durante los siguientes 250 años. Hoy en día, Ieyasu es honrado como uno de los arquitectos de Japón. Tokugawa Ieyasu fue el último de los 3 grandes señores feudales responsables de la paz y la unidad política de Japón tras años de derramamientos de sangre y violencia. En la aurora del siglo XVII, instauró un período de paz, cultura y gobierno fuerte. Fundó el shogunato Tokugawa, que dominó la escena política de Japón durante 2 siglos y medio. Uno de los períodos más largos de paz ininterrumpida de la historia universal. Tuvo éxito poniendo fin a un periodo de casi un siglo de largo de guerra civil en Japón. Y creó los elementos institucionales que hicieron posible 2 siglos y medio de paz. Durante ese periodo, se cimentaron lentamente las bases de la futura industrialización japonesa y su triunfo como nación-estado. Tokugawa Ieyasu fue un gran guerrero, cuya historia se basa en una ambición ilimitada. Nacido en un clan arruinado, entregado como rehén político cuando era un niño, Ieyasu se elevó a la gloria militar y al liderazgo indisputable de Japón. Gracias a una hábil combinación de la espada y la rama de olivo, trajo la estabilidad a una tierra que había sido saqueada por conflictos militares entre facciones rivales de señores de la guerra. Estos daimyo, como se les llamaba, eran los señores feudales que dominaban el país. En un periodo en que se producían feroces batallas entre sus ejércitos de guerreros a lo largo y ancho del país, Tokugawa Ieyasu destacó como el jefe militar y político de su época. ¿Y cómo lo hizo? Lo que fue capaz de hacer en una época en la que en Japón existían algunas oportunidades de ascenso social en el campo de batalla fue elevarse a lo más alto a través de su destreza militar, su capacidad para el mando y sus habilidades políticas. Ieyasu era un hombre capaz de la brutalidad más extrema. Estuvo casi constantemente en guerra desde el día que se hizo mayor de edad hasta que yació en su lecho de muerte. Y sin embargo, legó un remanso de paz a los que le sucedieron. En una época en que las alianzas, el engaño y el poder militar eran fundamentales, Ieyasu fue un maestro de la intriga política. Sabía cuándo formar una alianza y cuándo romperla. Tal vez la razón de su grandeza fuera que Ieyasu era un oportunista. Si veía una posibilidad, la aprovechaba. Si pensaba que podría salirse con la suya, lo intentaba. Si había algo que pudiera explotarse, lo hacía. Y así llegó a la cumbre. Se podía utilizar todo y a todos, incluyendo a sus parientes más cercanos. Entregó a tantos de sus hijos y parientes en adopción política y matrimonio que en la época de la batalla de Sekigahara estaba emparentado con casi todos los daimyo del país. No fue solo su brutal ambición y su habilidad política lo que hizo de Ieyasu uno de los más famosos gobernantes de Japón. Lo que era importante de este hombre fue el modo en que imponía y mantenía el control. Las regulaciones civiles, políticas y religiosas que implantó formaron la base del Estado japonés y el carácter de su pueblo en los siglos venideros. Para comprender el significado de Ieyasu y sus logros, tenemos que entender la naturaleza de la sociedad en la que nació. Antes de que naciera Ieyasu, Japón había experimentado varias décadas de guerra civil
en las que los señores feudales luchaban contra sus vecinos a la menor oportunidad para extender sus dominios y su poder. Las luchas eran esporádicas, pero muy intensas, y abarcaban todo el país. El gobierno central era casi inexistente. Los shogunes Ashikaga, que estaban al mando al menos nominalmente en esa época, tenían muy poco control. Eran unos tiempos en los que el destino futuro de Japón se estaba perfilando por los enfrentamientos entre grandes señores de la guerra provinciales que estaban decididos a unir al país bajo una misma espada. Y tres hombres de personalidades muy diferentes, pero similares en celo e implacabilidad, lograron cumplir la tarea de la unificación nacional. Tokugawa Ieyasu es considerado como uno de los gobernantes más importantes, porque fue el tercero de 3 unificadores. Hay una horrible anécdota que obliga a memorizar tediosamente a todos los escolares japoneses. El primer unificador, Furuoda Nobunaga, que se considera que hizo el pastel. El segundo unificador fue Toyotomi Hideyoshi, que lo horneó, mientras que Tokugawa Ieyasu fue el tercer unificador, que fue quien echó a los otros 2 y se quedó con Japón para él. Fue un hombre que construyó sobre los logros de los otros y trajo la unidad al país tras los 70 u 80 años de guerra civil. Japón era la tierra de los samurái, una casta guerrera cuya tarea primordial era prestar leal servicio a su señor feudal o daimyo. A través de los siglos, los samurái habían establecido un código de conducta que había pasado a llamarse Bushido, o el modo en que un samurái tiene que prestar a su señor fidelidad absoluta. Los samurái tenían una valentía y resistencia inquebrantables. Su honor era su vida, así que había que evitar a toda costa la desgracia y el deshonor, y todos los insultos debían vengarse. Ieyasu es también famoso por haber convertido a esos guerreros que no conocían el miedo en administradores y jefes culturales e intelectuales. Expulsó a los extranjeros del suelo japonés y prohibió bajo pena de muerte a los japoneses viajar al extranjero o comerciar con otros países. Su impacto en Japón fue tan grande que fue elevado a los altares como Tosho Daihongen, que significa la luz del este, el máximo manifiesto. Se construyeron cientos de templos consagrados a su espíritu por todo Japón. La época de Ieyasu y los 250 años de Shogunato Tokugawa se conoció a su muerte como la era Edo, el periodo cultural y social más dinámico que había conocido el país, cuyos efectos aún se sienten hoy en día. Tal vez la sociedad ordenada de la que hoy disfruta Japón sea el resultado de haber tenido al vigoroso control de los Tokugawa de la sociedad y el comportamiento. Creo que merece la pena decir que hay muchos paralelismos entre el Japón de la era Edo y el moderno, en el que quizá las grandes empresas hayan ocupado el lugar de los daimyo y su clan. Las jerarquías sociales tan estrictas dentro de estas corporaciones son casi iguales a las del Japón de la era Edo. La influencia de Ieyasu es muy evidente hoy en día. Pero ¿cómo era él? ¿Cuánto sabemos en realidad sobre este guerrero que surgió al final del siglo XVI para convertirse en uno de los gobernantes más célebres de Japón? Era un superviviente. Era igual en muchos aspectos que el resto de la nobleza japonesa. En una época de guerras civiles, aprovechó cada oportunidad que se le presentó. Pero a la vez era un hombre muy astuto, que se aliaba con los triunfadores, pero luchaba contra ellos cuando surgía la ocasión. A pesar de la exaltación de su victoria en la batalla de Sekigahara, Ieyasu era en el fondo un guerrero provinciano al que le gustaban los placeres sencillos de la vida. Se sentía tan cómodo cuando estaba practicando la cetrería en el campo o disfrutando de una obra de teatro no,
como dirigiendo a sus hombres en el campo de batalla. Respecto a sus rasgos de personalidad, sus contemporáneos hablaban con admiración de su capacidad para conseguir que sus hombres le siguieran controlando sus mentes y sus corazones e inspirándoles lealtad. Pero admiraban menos quizá sus dotes artísticas y culturales, su caligrafía o su poesía. Quizá pensaban que era poco apto para esas líderes.